ludoteca en una escuela permite a los profesores tener más herramientas para poder hacer mejor sus clases. Un juego sirve tanto como para profundizar un contenido, para fomentar la relación entre las personas o para desarrollar habilidades. Entonces, lo que buscamos con las ludotecas escolares es capacitar a los docentes y acompañarlos en la implementación de los juegos en la clase. Sabemos que los profesores necesitan este apoyo y este acompañamiento porque estos instrumentos son mecanismos nuevos que le permiten a los profesores hacer mejor sus clases. Pero el profesor siempre está lleno con cosas y por eso lo que nosotros hacemos es acompañarlos siempre para resolver sus dudas, para mejorar su gestión dentro de la sala de clase. Una ludoteca es una selección específica de juegos para un fin determinado. Lo que nosotros hacemos no es jugar por jugar, se juega con un objetivo. Para cumplir ese objetivo se seleccionan cierto tipo de juegos. Hemos definido que hay distintos tipos de uso para los juegos, para desarrollo de habilidades, para convivencia escolar, para profundizar un contenido. Entonces, ciertos juegos sirven para unas cosas y otros juegos sirven para otras cosas. Entonces, en ese sentido, hacemos un diagnóstico en la escuela donde los colegios definen cuáles son sus necesidades y les recomendamos cierto tipo de juegos en la medida que quieren cumplir un cierto objetivo. Entonces estos juegos vienen a complementar los ciertos recursos de aprendizaje, acompañan a los computadores, acompañan a los libros, acompañan a los mapas. El juego es una nueva herramienta de aprendizaje. Implementar el taller de juego de mesa apuntaron a varios objetivos, dos principalmente. Uno, convivencia, y el otro, el proceso de aprendizaje. Ya a un tiempo implementado, yo podría dar fe, digamos, de alguna manera, que los objetivos se cumplen, ¿ah? Pero siempre se van agrandando un poquitito, pero se cumplen de muy buena manera, la verdad. Yo como director me tengo que preocupar de un paraguas más o menos amplio. Por ejemplo, en convivencia, yo podría decir que al jugar, hacer juegos colaborativos en gran medida, se produce el proceso de conversación. Los estudiantes tienen que conversar, tienen que trabajar en equipo para poder ganarle al juego, por ejemplo, ¿ah? Y esas alianzas que se van haciendo después se traducen en mejores relaciones en el patio, en la sala, ¿ah? Respecto al sistema de los aprendizajes, por ejemplo, PIE usa juegos que son para mejorar la concentración. ¿Ah? Uno de los grandes problemas que tienen los profesores o inconvenientes que tienen los profesores son los trabajos en grupo. ¿Ah? Cuesta mucho hacer un grupo. Generalmente en un grupo trabajan uno, otros no trabajan, y eso pasa en todos los colegios, la verdad, independientemente del tipo de colegio. Los juegos provocan que los estudiantes tengan los grupos armados. Entonces cuando el profesor dice, vamos a hacer un trabajo en grupo, los grupos están hechos. Y eso implica que son 20-25 minutos de ahorro de tiempo para un profesor, que no es menor, tomando en cuenta que en los juegos aparecen los liderazgos, aparecen las personas que trabajan en pos de un líder, que en el grupo son sumamente necesarios. ¿Ah? Y que sean juegos que son específicos para algunas cosas, también se intencionan. Por ejemplo, juegos que son para matemáticas, concentración, trabajo en equipo, y también de competición también. Bueno, nuestro colegio, Alberto Lesgana, ha tenido la experiencia en cuanto a convivencia escolar. Estuvimos en el torneo de la Isla Prohibida y ahí pudimos ver realmente cambios en los chiquillos, por ejemplo, en el autocontrol, el autorregulamiento de ellos, en la hora de tener que tener un rol dentro del juego. Ellos mismos controlaban su conducta, entonces eso nos pareció algo muy significativo de parte de los alumnos con respecto al juego. Principalmente la motivación. Ya yo me diría, más que en algo cuantitativo con cifras, lo me diría, por ejemplo, cuando uno va, por ejemplo, a ver los juegos. Se pelean entre ellos mismos por ir a buscar juegos. Les encanta porque se dan cuenta que no es como jugar cartas con los naipes normales, sino que dicen, profe, esto me hace pensar, me hace quedar concentrado, lo necesito, porque realmente en vez de uno estarles llamando la atención, oye, presta atención, quédate callado, ellos solitos ya saben que en realidad los ayuda a concentrarse. De repente ellos mismos lo sienten necesario porque aparte de que sea lúdico, dinámico o realmente se busque una instancia en donde compartir, ellos se liberan todas las tensiones que tienen de otras clases anteriores o qué sé yo y llegan con una motivación diferente, y eso también lo noto yo porque están más participativos, se hablan más y están más enfocados a lo que uno está viendo en clase. ¿Cómo lo mido? A través del impacto
que tiene el juego, ¿ya? Esto me permite a mí verificar y comprobar que el juego tiene un aporte significativo a los estudiantes, puesto que ellos se sienten en capacidades de poder estar con otras personas, liderar equipos y ser liderados en algún momento del juego. Como herramienta la puedo ocupar de diferentes maneras. La puedo llevar a un ámbito no solo numérico, sino a un ámbito personal. He tenido amplias experiencias con los juegos donde los chiquillos que no se juntaban con otros porque sencillamente había una barrera entre ellos, el juego me ha permitido que esta barrera se supere, que se haya hecho dinámico, que se haya ido a otro lugar más amplio, fuera de lo que es sencillamente las cuatro paredes de la sala. Creo que el juego en sí mismo te permite potenciar la creatividad, tiene una serie obviamente de elementos que te ayudan también desde la parte más de la autonomía, de la disciplina, pero cómo tú puedes a su vez cruzarlo con un desarrollo integral a partir de algo tan simple como un juego. La aplicación de juegos en el aula es fundamental, una, por motivación, el alumno se concentra más, se interesa, viene con ganas, le interesa convivir, compartir con el resto. Y otra posibilidad es que mejora la convivencia, sorteando grupos o jugando con amigos. Hay un espacio donde los alumnos se divierten y eso lleva a una sana convivencia que se refleja en el trato de los alumnos, en el espíritu de superación, de mejorar, y paulatinamente eso puede repercutir en mejorar el rendimiento. Los objetivos del colegio es que queremos tener un colegio que sea más entretenido, que se sintonice más con los alumnos, que los alumnos aprendan de una manera divertida, y nosotros estamos convencidos que los juegos son una manera de desarrollar muchas habilidades intelectuales, sociales, emocionales, que facilitan los aprendizajes también de otro tipo, más cognitivos, digamos. Claramente los juegos bien usados, de hecho hemos tenido experiencia nosotros en que los cursos funcionan de una manera mucho más armónica, los niños están más interesados, los niños colaboran, pero además hay juegos que especialmente están diseñados de esa manera y nosotros tenemos algunos de ellos para que los niños desarrollen más habilidades sociales y emocionales, y eso permite también tener un colegio más armónico, donde más hay capacidad de dialogar, de conversar y evitar los conflictos. Bueno, nosotros hemos desarrollado nos hemos dado cuenta de que la empatía, por un lado, es mucho más profundizada. El profesor tiene una conexión mucho más directa con los estudiantes entre ellos establecen lógicas de cooperación que nos ayudan a nosotros a validar otros espacios que no tienen que ver netamente con lo disciplinario, sino que también con habilidades que son más para la vida. Entonces eso ha sido como relevante para nosotros, que hemos rescatado en ese sentido. Sabemos que lo disciplinar va a tener un camino que se va a ir dando, pero primero pensamos potenciar estas habilidades que son más sociales para después dar un paso quizás disciplinar más importante. En lo académico, a pesar de que tengo muy claro el foco de querer apuntar hacia allá, todavía estamos en deuda, digamos, estamos recién iniciando este proyecto, lo hemos socializado con jefes de estudio únicamente, pero no lo hemos bajado hacia los docentes. Por lo tanto, lo que yo he podido hacer en el aula, con mi curso, con este cuarto medio, sí me ha dado resultados en habilidades de relación con tu entorno, cómo se respetan ellos, cómo se validan, se conocen un poco más a través de juegos que incentivan también el trabajo en equipo. Para mí, como profesor jefe, ha sido un elemento súper importante para mantener al grupo unido, para también hacer cosas diferentes y distender el ambiente cuando a esta edad la PSU, las notas, pasan a tener un rol súper protagónico. Consideramos que la integración de los juegos dentro de aula es sumamente, puede llegar a abarcar contenidos de manera mucho más integral, porque además incluye elementos tanto actitudinales como metodológicos
como comportamentales de los propios estudiantes con la finalidad de que aprendan, pero incluyendo otros elementos que tienen más relación también con los afectos y con las relaciones entre pares y con los docentes, considerándolo como una virtud de nuestro colegio y también como en miras de considerar que la educación integral también apunta a la afectividad dentro de aula. El juego en sí mismo te permite, y es súper divertido, porque nos pasa a nosotros mismos cuando uno juega, uno a través del juego demuestra su personalidad, cómo soluciono conflictos, cómo me relaciono con los otros, mis momentos desde cuando estás apasionado, cuando estás triste, uno a través del juego vivencia muchas cosas que a su vez pasan a ser formadoras y sanadoras. Yo creo que si la gente, en este caso los docentes, y nosotros también, digamos, los papás con nuestros hijos, le diéramos más fuerza al juego y las oportunidades que te ofrece, yo creo que tendríamos otra forma de relacionarnos, de gozar mucho más el día a día. La convivencia se genera en relación a algo, a un tema. Uno no conversa de nada, conversa de algo. Y cuando tiene un juego, permite que distintos estudiantes con distintos intereses conversen en lo que los convoca, en este caso el juego. Y eso después se traduce en las conversaciones que siguen afuera del juego, afuera del patio, ¿ah? En la sala de clase, en el recreo, o viviéndose a su casa. Eso genera que el estudiante se conozca. A todo esto, es importante decir que el estudiante siempre piensa que está jugando, y de hecho lo está haciendo. En la medida que el juego siga siendo un juego, va a seguir resultando. ¿Ah? Cuando el juego deje de ser juego, no va a tener sentido para el estudiante porque él quiere jugar. ¿Ah? Y la intención del juego se la da el profesor, el director, el encargado de convivencia, y eso es la fineza que hay que tener, la verdad. Mira, en la práctica, en la vida natural del colegio, tener una ludoteca de partida es un costo sumamente accesible a cualquier colegio, de cualquier realidad. Nosotros somos un vivo ejemplo. Genera varias ganancias, entre paréntesis. Por ejemplo, en invierno, independientemente de donde esté el colegio, la cantidad de recursos que tenga el colegio, la falta de estudiantes en invierno es notable. Cuando llegan 5 o 10 chiquillos en un curso y se hace imposible avanzar en las materias, ¿cierto? No es tan loco pensar que sigamos entrenando habilidades y los juegos van a permitir hacerlo. Cuando llueve y hay educación física, no se pueden estar mojando. Los juegos son sumamente importantes para reemplazar de alguna manera las actividades sin perder el tiempo. Sin perder el tiempo, que es sumamente importante. Ahora, los juegos son muchos. De hecho, todavía nosotros tenemos muchos juegos y no todos los hemos jugado. Y cada vez que los chiquillos aprenden un juego nuevo, el sentido natural de competir entre ellos o con el juego hace que cada vez vayan sabiendo más del juego. Y es bastante entretenido por lo demás, y no solamente para los chiquillos. Principalmente jugamos al inicio de una clase, ya como un tema de que mantenerlos concentrados y enfocarlos realmente al contexto de esta. O bien en proyecto de vida, también generamos instancias en donde ellos aprenden a compartir y convivir con sus compañeros, y más que nada esas son las instancias en donde yo por lo menos los utilizo. Como profe jefe me ha servido un montón, porque genero lazos también con los mismos chiquillos. De repente se juntaban muchos líderes en un grupo, pero todos tenían las mismas habilidades, las mismas cualidades, entonces entre ellos ahora se están juntando con otros compañeros, se están dando el tiempo a conocer y viendo que hay más de un líder y ellos no lo conocían, no sabían que eran también capaces de ser líderes. La asignatura que yo imparto es matemática y ha sido un boom los juegos, ya que, como te explicaba anteriormente, me permite ver habilidades en los chiquillos que una materia tradicional o un ejercicio cualquiera no me la permite ver. Es un ambiente, es como crear un entorno suficientemente amplio para que ellos sean ellos mismos, se puedan relacionar entre sí y puedan darse la oportunidad de descubrirse a sí mismos. Bueno, los juegos de mesa yo creo que ayudan mucho en una clase por lo lúdico, porque también se relacionan mucho más con los chiquillos, más cercano un juego de mesa, nos recuerda mucho nuestra infancia, por lo tanto a los chiquillos también les es más fácil aprender a jugar, ¿ya?
Sirve porque ellos se autorregulan, trabajan en equipo, actúan según un rol que les es dado. Y bueno, y también obviamente nos sirve porque desarrolla desde habilidades básicas como el identificar, comparar, hasta funciones cognitivas como el lenguaje, la memoria. Entonces me parece que es muy importante, muy atractivo y también es una ayuda para los profesores. Para poder hacer una clase, yo creo que hay una perspectiva que tiene que ver con respecto a un rompehielo. O sea, de repente los niños siempre, para partir una clase, es necesario tener un momento que rompa esa fase casi lineal de la clase. Entonces, si tú estableces un juego como rompehielo, puedes llegar a tener la atención de los niños de una forma distinta, que jugando. Entonces, si tú logras captar la atención de los niños a través del juego, obviamente que va a ser diferente al momento de poder empezar ya una clase, dependiendo del contenido que vaya a realizar. Ayuda muchísimo porque creo que somos capaces de hacernos cargo de un problema que hoy en educación existe, y es que los alumnos le encuentren sentido a lo que están haciendo, no únicamente desde el aprendizaje significativo del dato duro, del conocimiento, porque el contenido hoy también es un concepto casi desechable. En poco tiempo ya la información va variando, ellos también tienen mucho acceso a la información, y lo que nosotros estamos buscando hoy es desarrollar habilidades, y precisamente estos juegos creo pueden encasillarse en diferentes habilidades para su vida, para su desarrollo. Ayuda muchísimo, es una bonita oportunidad de horizontalizar la sala de clase. Yo juego con ellos, bueno, yo soy muy fanático también, tengo mis propios juegos, los traigo, compartimos y se da esa posibilidad de compartir en un ambiente diferente, donde los estímulos son distintos, donde también esta posición jerárquica que el profesor por historia ha ocupado deja de estarlo y el respeto se mantiene. Bueno, invito no solamente a colegios, corporaciones, municipios, incluso a las familias. Invito a que todos volvamos a centrarnos en organizaciones que valoren el juego como una oportunidad de aprendizaje para poder encontrarse con las personas con las que nos relacionamos día a día, a sacarle provecho, porque yo creo que el juego en sí mismo todavía nos tiene mucho que enseñar. Así que atrévanse y súmense. Bueno, me gustaría que este tipo de actividades, que la ludoteca pueda seguir en el colegio, pueda permanecer como parte, de hecho, del currículum, que se pueda trabajar los contenidos, lenguaje, matemática, historia, ciencia, es una herramienta muy potente, y también sería ideal que otros colegios pudieran hacer uso de este tipo de herramientas, de los juegos, porque es algo muy potente para los chicos, ellos enganchan muy rápido con el tema de los juegos, no les es difícil aprender, y se relaciona totalmente con nuestras funciones cognitivas, con nuestras habilidades sociales. Esta y otra herramienta, pero esta es una de las importantes, son las que van a permitir darle nuevamente sentido a los colegios. O sea, que haya juego le da sentido a los alumnos al estar en el colegio. Los colegios vuelven a ser un lugar entretenido, un lugar donde los niños tienen ganas de estar, los alumnos tienen ganas de aprender y de estudiar, porque tienen sensaciones o tienen emociones de diversión, de involucramiento, que con la clase tradicional no ocurre. Entonces yo creo que todos los colegios deberían estar probando con este tipo de estrategias y capacitar a sus profesores para que aprendan a usarla, para desarrollar metodología e involucrarlos en los currículum, porque hay muchos ejemplos que se asocian de juegos que se asocian con distintas asignaturas, ya sean científicas, de historia, etcétera, que ayudan a que los profesores puedan hacer unas clases mucho más dinámicas. Bueno, voy a ser como bien sintético, pero yo tuve una experiencia aquí en la escuela con respecto a los temas de los juegos de mesa y fue un éxito completamente. O sea, desde partir de la nada a una experiencia súper enriquecedora, partió la necesidad con la directora de generar estos espacios con juegos de mesa en los cuales los niños fueron potenciando estas habilidades que ya les había mencionado, y fue exitosa. Ya los niños se involucraron, se sintieron protagonistas, yo como profesor fui el guía, y ha servido para poder ir elaborando nuevas estrategias pedagógicas. Y con respecto a la anécdota, creo que lo más relevante de las anécdotas tiene que ver con los inconvencidos, o las personas que son como incrédulas frente al juego de mesa, como que ven esto es algo que no tiene mucho sentido, pero a la vez que van probando los juegos de mesa, muchos niños que han partido así como, no, el celular o la tecnología, se dan cuenta que con los juegos de mesa alcanzan otros elementos que no entrega la tecnología y que tienen que ver con compartir, que tiene que ver con establecer elementos colaborativos, pensamiento crítico. Si el juego está bien intencionado,
el profesor va a poder generar no solamente jugar, establecer elementos pedagógicos y también con un sentido pedagógico, que esa es la idea. Mira, me llamó mucho la atención la primera vez que los traje, que fue para un día del alumno, te pongo el escenario a las 12 del día, un último día, no, ni siquiera fue el día del alumno, fue el último día de clase. Y a las 12 ya los chiquillos hacemos la convivencia, 12:30 ya empiezan a deambular entre sala y sala, se van a compartir con otros compañeros, pero acá eran las 1:30 y nadie se había movido, o sea, estaban todos adentro, de hecho llegaron personas de otros cursos, entraron a nuestra sala y me llamó mucho la atención porque en ocasiones anteriores tenía que hacer magia y, no sé, hacerles muchas gracias para mantenerlos en la sala y que no se fuesen a otro lado. En este caso no, eran las 1:20, como te digo, tocó el timbre y los chiquillos querían seguir jugando. Creo que eso es súper representativo de lo que generen ellos.